Vamos a conversar esta noche con nuestros dos panelistas invitados de tres temas. Básicamente, en primer lugar, hay una preocupación porque decisiones judiciales que se vienen conociendo en los últimos meses tienen en suspenso y amenazan proyectos estratégicos para Bogotá. El último de ellos, la última decisión que se conoció fue la de un juez que suspendió la licitación del Parque San Rafael, pero también está suspendida la licitación de Transmilenio por la séptima por parte de la Procuraduría. ¿Qué está pasando? Los jueces están extralimitándose quizá en sus funciones. Es parte de una estrategia de la oposición para frenar proyectos claves en una ciudad como Bogotá. De eso vamos a conversar con nuestros invitados. También vamos a hablar de una incursión que se denuncia por parte de la Guardia Venezolana en la frontera entre Venezuela y norte de Santander. Y vamos a hablar también de una alerta sobre la rigurosidad con que se hizo el último censo en Colombia. El propio director del DANE ha dicho, y también lo dijo aquí en Canal Capital en su momento, que había dudas sobre la manera en la que se adelantó esta medición, que ni más ni menos tiene un impacto en la política pública del Estado en general. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Y solo hasta junio estaremos conociendo los resultados finales de ese censo poblacional, también del censo agropecuario. De eso hablaremos más adelante, pero frente al primer tema que usted pone en nuestro debate, en nuestro tapete de discusión para esta noche, yo le añadiría una decisión más. Hoy el director de la CAR, Néstor Franco, se cura en salud, dice que no va a firmar un convenio de cofinanciación que es verdaderamente clave porque apuntaba a construir la planta de tratamiento de aguas residuales, la Petar Canoas, encargada del 70% de la descontaminación del río Bogotá. Es un nuevo proyecto de una enorme envergadura que queda suspendido y él dice que lo hace luego de esa sanción por parte de la Procuraduría que en primera instancia lo destituyó e inhabilitó por haber firmado, Yesid, un convenio similar para construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Chía. No solo queda suspendido porque el señor Franco dice, mire, yo no voy a firmar ningún convenio interadministrativo más, la Petar Canoa, sino también la de municipios como Villapinzón, Suezca, Sopó, Pasca y Girardot. ¿Qué es lo que está pasando? Los grandes proyectos quedan en suspenso por decisiones de entidades, no solo a instancias judiciales, sino también disciplinarias como la Procuraduría. Es un asunto que merece un amplio debate en el país. Nuestros invitados esta noche con quienes conversaremos estos temas son, en primer lugar, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, habitual panelista de nuestro programa. Exministro Henao, como siempre, un placer que esté con nosotros esta noche. Sí, Erika, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradecerle también a nuestro copanelista, el doctor Bernate, porque clasificamos gracias al Santa Fe. Y bueno, no nos veremos en la final, pero estaremos con Junior. Aquí en Nacional, Junior y Santa Fe. Bueno. ¿Y usted, Jessy? Bucaramanga. Me gusta el Atlético Bucaramanga por mi tierra, pero también le hago fuerza a Millonarios. Pero todavía no lo tiene definido en su vida. Profesor Bernate, doctor Francisco Bernate, pues reconocido penalista, profesor de la Universidad del Rosario, como siempre, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme, un gusto estar con toda la audiencia, con mi amigo el profesor Henao, que en efecto tiene un mes más de fútbol. Para mí el fútbol ya se acaba hoy, entro en receso hasta agosto. Bueno, el perfil de cada... abogados. Sí, además, claro. Sí, El perfil de compañeros. ambos para este tema es muy interesante porque Luis Felipe Henao ha sido funcionario público, ministro de Estado, y el profesor Bernate pues es un reconocido jurista colombiano. Y la primera pregunta para ambos es... ¿cómo interpretan ustedes esta seguidilla de decisiones judiciales, bien sea de jueces, bien sea decisiones de órganos de control en los proyectos de Bogotá? Exministro Henao. A ver, yo tengo primero la posición, hay tratadistas como Karl Popper que señalan que el activismo judicial lo que hace es profundizar la democracia, y hay otros que creemos que el activismo judicial puede ser también un problema de institucionalidad. ¿A qué me refiero con esto, Erika y Yesid? Y es que los jueces a veces toman unas decisiones que tienen tintes políticos y no jurídicos, donde están valorando más una ideología del momento coyuntural y donde están buscando unas decisiones que saquen grandes titulares, pero que no están viendo con responsabilidad lo que le puede generar o a una ciudad o a un país.
Cuando uno ve decisiones como las de la séptima, cuando existe un proceso de licitación donde se han desarrollado unos procesos de generación de ofertas, donde se han generado unas expectativas económicas, eso le puede generar una coyuntura económica a la ciudad de demandas por más de 50.000 millones de pesos. Yo me pregunto qué pasa si esa decisión fue tomada de forma apresurada, sin tener los elementos jurídicos necesarios. ¿Quién va a responder? Porque cuando un funcionario acoge una decisión, pues ese funcionario lo investiga la Procuraduría General de la Nación, lo investiga la Contraloría si llegara a generar un detrimento y lo investiga la Fiscalía si puede generar un prevaricato. Los jueces abrogados en una especie de inmunidad, en un chaleco antibalas, anti-investigaciones, van tomando cualquier decisión sin mirar sus consecuencias. Y vemos jueces metiéndose en decisiones, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio, en decisiones de la Fiscalía, en decisiones de otros tribunales, que cuando salen a la luz pública y la gente pues el titular sale, todo el mundo sale a aplaudirlo, pero no ve las consecuencias que eso puede generar para el Estado de Derecho. Y para el Estado de Derecho es que puede generar unas consecuencias en que esa división entre la rama ejecutiva y la rama jurisdiccional cada vez se está perdiendo más. Y donde el juez está tomando decisiones de la rama administrativa sin valerse de las responsabilidades que esto acarrea. Y esto es muy grave para la democracia. Antes de que el doctor Bernate nos ofrezca su primera visión sobre el tema, este dato lo consulté directamente con el Instituto de Desarrollo Urbano en el caso del proyecto de Transmilenio por la carrera séptima. Si se frena entre demandas, predios y contratistas, porque hay muchos predios que incluso ya están desocupados, serían más de 300.000 millones de pesos en todo tipo de acciones legales que tendrían que pagar los bogotanos, que tendríamos que pagar todos los bogotanos. Me fue muy bajito, yo creí que eran 50.000, imagínense lo grave que es eso. Solo en este caso de la carrera séptima, doctor Bernate. Hace unos días, tal vez es el origen de todo esto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión que, si ustedes lo recuerdan, tiene que ver con la Reserva Van der Hamen y con los proyectos que allí se iban a realizar. Por primera vez en los años que yo hago esto, llamaron de una emisora a la magistrada que tomó la decisión y sin reparo alguno dijo que los jueces coadministran. Yo retomo donde terminó el doctor Henao, porque él dice se está desdibujando un poco esa línea entre el juez y quien ejecuta. Y pues esta magistrada lo tiene muy claro cuando dice que los jueces coadministran y que sus decisiones no tienen en cuenta exclusivamente las reglas o los códigos, sino también los intereses de una comunidad. Y que por supuesto detrás de eso está un activismo judicial o la pretensión de convertirse en un guardián del medio ambiente o de la moralidad pública. Y la realidad es que la labor de los jueces es muy precisa, aplicar las leyes, no es más que eso. Pero lo que sí estamos viendo es que aquí ahora hay unos criterios que se llaman derecho dúctil, derecho flexible, el juez Hércules, que pone al juez casi en un rol de guardián de los ciudadanos y de un super ciudadano que no le corresponde al juez. Y en el caso de las 3 obras de las que hemos hablado, pues en un caso la Procuraduría lo que hizo fue lo de la carrera séptima es, yo creo que es mejor que suspendan porque eso está infringiendo el deber de planeación. Si a usted la Procuraduría le dice eso, pues ya es la antesala de una investigación y que cualquier piedra que usted comience a poner se va a ir preso. Entonces estamos en la cultura del miedo. El funcionario dice, pues yo no voy a hacer nada, que es lo mismo que mira que hizo ahora el funcionario de la CAR con el Petar Canoas, que dice, a mí ya me suspendieron por eso. Entonces Colombia es un país que estructuralmente no avanza. Eso es en detrimento de los ciudadanos. Este proyecto de San Rafael iba a permitir espacios de recreación, espacios de ecoturismo, espacios de esparcimiento, que pues ahora quién sabe si se van a poder hacer o no. Lo de la carrera séptima, hay detractores y hay personas que están de acuerdo, pero en cualquier caso es una política distrital, es una política por la que quienes votaron por el alcalde pues esperan que la desarrolle, pero pues ningún político, ninguna persona que sea un administrador puede contar con lo que vaya o no a decidir un juez o con el miedo que le van a meter los entes de control. A mí me parece muy grave un tema y es que este activismo judicial se convierte en activismo político. Entonces uno ya ve cómo ciertas columnistas o opinadores que tienen un interés en la próxima campaña electoral dicen en un medio de comunicación, para no hablar de ellos y no hacerles publicidad acá, no, ya suspendimos la carrera séptima, pero espérese que ya vamos a suspender el metro de Bogotá.
otros 4 años, estamos escuchando el metro, antes de que Erika, Jessy y el doctor Bernate hubieran nacido, están prometiendo el metro para estar. No, pues yo te imagínese. Mi papá no se conocía. Mi papá no se conocía con mi mamá. Nosotros somos premillennials o algo así, ¿no? Contemporáneos. Sí. Y ya uno escuchar esas amenazas de que a través de una acción popular se va a parar el metro de Bogotá, cuando se han desarrollado los estudios, cuando se ha tenido un COMPIS, cuando se han tenido los diseños, cuando se han tenido un COMPES, cuando se aseguraron todo eso, significa que los jueces es mucho más importante ahorita elegir un juez que un alcalde de una ciudad. Entonces, esto sí empieza a generar unas debilidades y unas grietas institucionales muy grandes para la democracia. Y es lo que llaman el gobierno de los jueces. Y el gobierno de los jueces no puede ser un gobierno irresponsable. El gobierno de los jueces tiene que ser un gobierno responsable. Y hoy que se va a hundir de nuevo la reforma a la justicia, nos quedamos suplicando que haya un tema que efectivamente revise todo el fuero de ciertas instituciones, que haya una justicia mucho más cercana, pero que no haya una justicia activista que represente intereses particulares en detrimento de los intereses generales de toda una ciudad. Cálculos políticos, Claro, doctor Bernate. en un año electoral como este, Erika, y lo otro que se señala es que también la oposición ha buscado la manera y la estrategia, profesor Bernate, de torpedear estos proyectos acudiendo a diferentes recursos legales que contemplan nuestra democracia. Exacto. Acciones populares, sí, claro. Derechos de petición. Todo está ahí. A un proyecto de Transmilenio por la avenida 68 se conoció esta semana que le radicaron 2.000 derechos de petición en simultánea. Es decir, parece ser que la oposición, cuando pierde el poder, la manera de bloquear al gobierno que legítimamente ganó las urnas, pues es acudir a estas instancias judiciales de una manera sistemática, organizada. ¿Qué hacer en ese sentido, doctor Bernate? ¿Se está usando la justicia de manera no adecuada? Desafortunadamente, la justicia colombiana es propensa a sufrir ese tipo de abusos. Recordemos que hace un tiempo se establecía una remuneración o un auxilio que se llamaba para los actores populares. Entonces uno veía abogados que lo que hacían era ir por la ciudad a ver cerramientos ilegales, a tomarse fotos buscando ese auxilio económico que había ahí. Lo mismo que vemos ahora cada vez que hay un concurso público. Es que esto es macro en políticas distritales, pero también como países tenaz. No has terminado de hacer el concurso público cuando ya tiene 4.000 demandas. Lo que pasó en la Contraloría fue espantoso. Ya estaban sentados los funcionarios que se ganaron el concurso cuando se cayó el concurso por una firma y los tuvieron que sacar y los otros volver. Una justicia desafortunadamente mal utilizada por los ciudadanos, una justicia que no puede rechazar los 2.000 derechos de petición y le toca darle revanchista? No, es una justicia desafortunadamente que fácilmente puede ser vulnerada por 2.000 derechos de petición, 2.500 tutelas, una magistrada que sale sin vergüenza a decir que ella cogobierna. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, propósitos políticos que acuden a medios legítimos como acciones populares para ganar una visibilidad porque a veces les sale bien. Y también ciudadanos, veedores que en busca de visibilidad están detrás de cualquier política pública, a ver cómo ponen demandas, denuncias, papeles, quejas, a ver cómo enredan todo. Yo creo que falta una conciencia como país de asumir una política pública y de que los jueces y los entes de control estén para acompañarla, pero no para coadministrar. Si yo no hago esto, pues no permito que los demás lo hagan. Parecería ser la máxima de muchos de estos sectores que torpedean, que colocan palos en la rueda. Otro ejemplo, doctor Henao, y hablamos de ello hace algunos días, es el caso del plan de ordenamiento territorial del municipio de Chía, que se cae y que además pone en riesgo otros planes de ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá. También en curso está el de Cajicá. Y uno dice, es que no avanzamos, volvemos a puntos que ya se habían superado y que evidentemente lo que hacen es generar atrasos considerables. Erika, es que para aterrizar un poco la discusión y ya separarnos un poco del tema jurídico, como lo ha explicado de una forma muy clara el profesor Bernate, ya explicarlo, estas decisiones tienen consecuencias económicas. Y un país y los países que se están desarrollando, cuando uno ve el tema de Corea, cuando uno ve todos estos temas, hacen algo que es fundamental.
y es generar seguridad jurídica. Que si nosotros vamos a hacer un negocio, sepamos cuáles son las reglas de juego, cómo vamos a desarrollar la inversión, cómo vamos a generar esos empleos, cuál va a ser nuestra carga tributaria. Si yo voy a desarrollar una obra para construir 1000 apartamentos y tengo unas reglas de juego claras y sobre eso compro un terreno, sobre eso invierto en unos diseños que valen mucha plata y faltando 2 días para que inicie la obra me dicen usted ya no puede iniciar, yo digo no vuelvo a invertir en este país. Uno de los temas más graves por los cuales Colombia, muchos de los inversionistas en Colombia están sacando sus recursos a Estados Unidos, cuando uno ve aumentando el dólar con el petróleo alto, que lo analizaba Darío Arizmendi en uno de sus programas, me decía ¿qué es lo que está pasando? Y decía el exministro de Hacienda Echeverry, efectivamente están saliendo recursos de Colombia. ¿Y por qué están saliendo esos recursos de Colombia? Porque no existe seguridad jurídica. Acá tenemos una reforma tributaria cada año y medio, acá tenemos unos jueces que dicen si yo soy un tercero de buena fe, así otro haya cometido la falta, a usted tercero de buena fe no le va a reconocer los derechos, a usted se presenta una licitación con las reglas de juego y llega un juez y le cambia las reglas de esa licitación y le dice ya esa licitación no puede ir, usted está construyendo un edificio y ya va en el piso 11 y le dicen no, tiene que demoler 4 pisos, eso genera que haya inseguridad jurídica y al haber inseguridad jurídica lo que estamos haciendo es destruir empleo, destruir inversión, que haya mayor pobreza y eso va en detrimento del país. Yo lo que le quiero decir es lo del POT de Chía. Allá se iban a desarrollar unas inversiones, no solamente una inversión en materia inmobiliaria, allá también se iba a desarrollar unas obras para mantener todo el ecosistema estratégico de Río Bogotá, unas obras que iban en continuidad con el tema de los cerros orientales. ¿En qué queda esa seguridad jurídica cuando a un alcalde le quedan 8 meses para terminar su mandato? Lleva 3 años tratando de hacer las concertaciones ambientales y faltando 8 meses le dicen no, ya no, vuelve a empezar de cero. Pero es que además quedó aprobado en 2016 y hasta ahora es que se produce una determinación de este tipo que además deja maniatados a todos. Le voy a comentar porque conozco el caso, yo vivo en Chía y me decía el alcalde, por ejemplo, Chía, que es un municipio que necesita una tercera planta de tratamiento de aguas residuales, los empresarios dijeron, nosotros se la construimos. Y EMSER Chía, que es la empresa de servicios públicos, la administra, ¿no? La administra y demás. Iban a poner la plata. Claro, esa plata iba a salir de unas cargas y demás, a partir del plan de ordenamiento territorial, se cae el POT, se cae la posibilidad de tener una obra que demandan los ciudadanos, incluso muchos de los ciudadanos que están de acuerdo con que el POT se haya caído. Es contradictorio. Otro ejemplo más de esta coadministración de justicia que señalaba el profesor Bernate. Vamos, Erika, con el segundo tema de la noche. Hablemos de una advertencia que ha hecho el propio director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en medio de un debate de control político en el Congreso de la República. Ha dicho él, Erika, de manera directa, que tanto el censo de población como el censo agropecuario que se realizaron en los últimos 2 años en el país, es decir, durante la administración del presidente Juan Manuel Santos, tienen errores. Habla de dificultades de planeación presupuestal y de planeación operativa en estas mediciones vitales para la toma de decisiones en los gobiernos. El director del DANE, una vez estalló la polémica por sus declaraciones, ha tratado luego, Erika, de recoger un poco lo que dijo y de decir que las cifras sí son confiables y demás, pero ha sembrado una duda apenas natural sobre si este censo quedó bien o no quedó bien hecho. Por cierto, se esperaba que Colombia tuviera y sobrepasara los 50 millones de habitantes y que Bogotá tuviera más de 10 millones y todas las cifras quedaron casi como hoy. Profesor Bernate. Uno pudiera pensar que estos dos temas no están conectados, pero la realidad es que sí, porque somos un país carente de políticas de Estado. Aquí, tanto en lo local como en lo nacional, asumimos un cargo el primer año tratando de sacar lo que nos dejó el que se fue y 3 años tratando de empujar. Y normalmente vamos como un péndulo de un lado para otro y no hay ninguna continuidad. Lo veíamos en el ejemplo anterior, los jueces coadministrando, algo muy importante, que es una de las cosas más perversas que nos dejó la primera Corte Constitucional, que es muy avalada, y es la idea del juez superhéroe, el juez mediático, 2 candidatos presidenciales de juez a Corte Constitucional. Y hoy en día, en muchas de estas acciones populares que están fallando, el juez ahora sale a los medios a hacer populismo, a venderse como el salvador del medio ambiente. Todo esto es perverso, son vanidades personales. Respecto del DANE, yo lo que debo decir es que el actual director, el doctor Juan Daniel Oviedo, es un hombre, es un científico, un hombre riguroso que tuvo la oportunidad de trabajar como director de investigación en la Universidad del Rosario y por eso mismo para mí es prenda de garantía, porque lo conozco, de que si él está diciendo que hubo ese error, pues hubo ese error. Y la realidad es que, ¿por qué necesitamos saber
¿Cuántos somos? El Censo Nacional y el Censo Agropecuario son el punto de partida para todas las políticas públicas en materia de salud, en materia educativa, para determinar el presupuesto. El que ahora se nos indique que la muestra que vamos a conocer este año ya viene viciada, pues nos arroja no solo presuntamente la pérdida de unos recursos, que es muy grave, la pérdida de tiempo, porque recordemos que en este censo todos los colombianos participamos, nos quedamos en la casa un día o lo que fuera, no se va a poder trazar ninguna política pública con seguridad y lo peor, nos vamos a ver arrojado a otro censo poblacional. Es muy importante que se determinen cuáles fueron los errores y que se haga un consenso de que entidades como el DANE estén al margen de la política, que el funcionario pueda estar allá 10, 15, 20 o 30 años y que eso no esté al vaivén del cambio de gobierno porque pueden estar sucediendo estas cosas. El doctor Bernate, doctor Henao, da en el clavo frente a este tema. El director del DANE, el señor Oviedo, ha dicho es que ese censo no debió llevarse a cabo en un año electoral y que buena parte de los vicios que tendría están alrededor de ese tema. ¿Usted cómo lo ve? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hubo dos temas que pudieron arrojar que este censo saliera mal. Primero, que esto se desarrollara en año electoral y el DANE pues estaba influenciado por un partido político y que eso generara una mayor contratación y que no se privilegiaran intereses políticos por encima de intereses técnicos. Lo que son las superintendencias, como en el nuevo acuerdo de la OCDE, tienen que ser totalmente independientes con periodo fijo, como hoy lo es el Banco de la República. Y para la gente que nos está viendo esta noche en la casa, ¿por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, el Banco de la República tiene una sola meta fundamental y es que la inflación no suba, que los recursos que usted está ganando mes a mes, con esos mismos recursos pueda comprar el mismo mercado el mes siguiente. Lo que pasa en Venezuela es que con esos mismos recursos usted no puede comprar el mercado no el mes siguiente, sino el día siguiente. Lo mismo pasa con el DANE y con entidades técnicas, tienen una función primordial. El que salgan mal los recursos del DANE, pues hay temas que nos llaman la atención de decir, somos 45 o somos 50 millones, pero hay otros temas que son de fondo, que van con su bolsillo y con sus impuestos. Y es, por ejemplo, Soacha, si Soacha está buscando que sean 900.000 personas las que estén censadas. ¿Eso por qué quiere Soacha tener 900.000 personas? Porque hay una cosa que se llama Sistema General de Transferencias. Y ese Sistema General de Transferencias es a mayor número de personas, mayores recursos se le tiene que transferir a esos entes territoriales. Si queda mal desarrollado el censo, en una sobrevalorado y en otro subvalorado, significa que no van a haber los recursos suficientes para atender necesidades básicas de la comunidad, como son los temas de salud, que sale esto Sistema General de Transferencias, servicios públicos y educación. Entonces, lo que está denunciando el director del DANE son cosas que afectan no solamente temas banales, como decir, somos muchos o somos poquitos, sino que están afectando el desarrollo de los ciudadanos, porque a través de eso se tiene que construir, como decía el doctor Bernarte, políticas públicas que permitan tener agua potable, que permitan tener plantas de tratamiento de aguas residuales, que permitan tener colegios y que permitan tener los subsidios para que los estratos 1, 2 y 3 puedan acceder a servicios públicos. Pero déjeme ser abogada del diablo, Sí. y decir, aquí habíamos hablado con el doctor Perfetti, el entonces director del DANE, nos hablaba como toda la articulación que iba a tener el proceso del censo poblacional, pero él ya tenía unos estimados que le habían llegado del censo anterior, del censo que se había hecho en Colombia, si no estoy mal, en el año 1993, que fue el último. 1994. Y el en último ese censo que se hizo. 2005. El primer fue 93, 2005 y este era... Claro, y ya venía como una serie de proyecciones desde los censos anteriores que indicaban que este año Crecimiento. íbamos a tener 50 millones de ciudadanos. Tanto que cuando usted entraba a la página del Sí. DANE, ahí estaba el La reloj proyección. corriendo, la proyección. Es que hay un tema que yo creo que se le salió de la mano frente al tema 93-95 y es que cada vez, cuando yo tuve la experiencia de ser ministro de Vivienda, lo veíamos en el tamaño de las viviendas. Y no es que se hicieran viviendas más grandes o más pequeñas, sino que los hogares han cambiado. Y por ejemplo en Bogotá ya tenemos más hogares unipersonales, o sea, una casa donde vive una sola persona. Como Yesid. Como Yesid. Él también. todavía sigue de soltero feliz, Yo igual que el también. doctor Bernate. Cada vez hogares tenemos... unipersonales. Ya las familias de más de 3 hijos son algo exótico. Las familias tienen uno, máximo 2 hijos. 2. Entonces ese fenómeno ha cambiado totalmente de lo que veníamos antes. Nosotros, pues mi abuelo tuvo 18 hermanos, mi mamá tuvo 14, mi papá tuvo 5 hermanos. Hoy los hogares se están construyendo entre 1 y 2 hijos.
y hay muchos hogares unipersonales. Sí, pero claramente lo que dice el exministro Henao es cierto. Hay un cambio en la población, en la manera en la que se conforman los hogares, pero lo que generó sorpresa incluso para el propio DANE es que no se atinara en las proyecciones que la propia entidad estaba haciendo. Y ahora cuando no lo prevén? y ahora cuando conocemos de boca al director del DANE que está en un doble papel de generar confianza sobre lo que se hizo, porque de lo contrario el Estado habría incurrido en un detrimento patrimonial porque hizo un censo que no fue eficiente. De todos modos es muy honesto y muy sincero y por eso se le ha reconocido al director del DANE su transparencia para decir este censo tuvo fallas de planeación. Estuvo sobredimensionado. Se sobredimensionó o no se hizo de manera correcta y por eso las proyecciones no concordaron con la realidad. Pero eso no puede, en una discusión de estas sobre un tema que es básicamente el conteo de cabezas de colombianos que somos, porque eso es un censo, pues no debe caerse en la oportunidad de hacer de eso un debate político, de porque lo hizo el gobierno anterior, entonces está mal y caerle políticamente al director del DANE, o que así se haga a futuro, porque si hay una entidad que debe estar al margen de las discusiones políticas o al margen de señalamientos políticos es precisamente el DANE, porque el doctor Henao lo decía y es muy importante, el ciudadano puede decir este es un error que a mí no me afecta, a mí qué me importa si está bien o mal contado, la proyección pudo haberse equivocado porque quienes formamos parte, ninguno de ustedes tres había nacido, pero quienes formamos parte del equipo del censo del 93 pues sabemos que eso no era muy en serio. Lo hacíamos quienes estudiábamos en el colegio y eso no fue muy en serio, por lo menos los resultados míos no estaban, no los tomé en estado pleno de conciencia. ¿A usted le tocó contar a los demás o a usted pues lo contaron? Se supone, no, y me ¿Usted tocó contó? contar. Sí, ¿Y usted qué hacía? Ir ¿Iba y a la contar casa? y preguntar Buenas. y le recibían uno con tinto o Y con aguardiente. Y ponía el sello. Ponía el Sí, sello. yo sí me acuerdo, pues yo estaba más chiquito. Yo fui a censarlo, me imagino. Fui a censar. No, porque yo estaba en Medellín. Ah, No le tocó. no me tocó. Pero el hecho es que ya hoy hay más tecnología, la recopilación de los datos es mucho más exacta y de eso depende la formulación de todas las políticas públicas. Cuántos impuestos hay que pagar, dónde construimos una carretera, el saneamiento básico, todo eso. Por eso la importancia de cuidar al DANE. Y que si aquí el debate es técnico, dejémoslo en ese nivel. Quitémosle un poco la idea de es que fue en el gobierno anterior que contaron mal, porque eso no le hace ningún bien a la entidad, porque entonces cada presidente va a traer un mejor censo que el anterior y eso es inviable. Pero sí nos contaron bien Sí. porque es que recuerde que aquí el mismo director del DANE, Sí. ya en esta época del doctor Oviedo decía, es que hay muchos sectores, por ejemplo en Ciudad Bolívar, por temas de seguridad que no hemos podido acceder. ¿Sí será que llegaron a todas las partes de Colombia? Pues eso tiene que tener una metodología. Yo creo que cuando se desarrolla todo este proceso es como las encuestas. O sea, es imposible, yo creo, llegar a cada una de las casas. Que esté la gente adentro. Que esté la gente adentro, que efectivamente den la información, que den la información correcta. Se utilizaron alternativas que no se habían utilizado en otros censos, que era la posibilidad de uno entrar en internet y uno autocensarse. Pero acá hubo fallas que nosotros no conocemos y que el director del DANE todavía no nos ha dicho en qué pasaron. En varias entrevistas que yo le escuché a Erika cuando él empezó a denunciarlo iniciando este gobierno, dijo, por ejemplo, Pereira tiene más personas de las que nos aparecen, pero hay otra ciudad que aparece con menos y creemos que tiene más, como era Soledad. Y dio así muchos ejemplos a nivel nacional. O sea, esto no fue un barrio en específico. Acá tenemos problemas coyunturales de donde hay ciudades que fueron sobrevaloradas, o sea, que decimos que tienen mayor número de habitantes y tienen hoy menor. Y hay ciudades que tienen efectivamente, le estamos diciendo que tienen menos habitantes y aparecen con un mayor número de habitantes, afectando a los ciudadanos de esa ciudad. Y hay temas que yo creo que no se tuvieron en cuenta y que serían muy importantes. Por ejemplo, ciudades como Bogotá, a través del acueducto y alcantarilla de Bogotá, la empresa Acueducto de Bogotá le da agua a Bogotá y a toda la sabana. Uno sí sabe cuántas disponibilidades y en cuántas casas está, y de acuerdo al consumo sí puede calcular más o menos cuántos habitantes tiene una ciudad. Yo creo que esos elementos no fueron tenidos en cuenta para desarrollar el censo, pero esperemos que el doctor Oviedo en esta revisión pues los tenga en cuenta. Por eso Planeación ese es del el Distrito desafío. decía, no nos salen las cuentas. No nos salen las cuentas, nos lo dijo salen las varias cuentas veces. porque nosotros tenemos el registro Sí. del acueducto, Licencias urbanas. Claro, No concuerdan, atención en quedaron muy por debajo de lo que hospitales, es. nacimientos,
alimentos. el Sistema General de Seguridad Social en Salud es uno de los más certeros para mirar cuántos colombianos somos por el uso que hacemos del médico, los que nacen, los certificados de los que se defunción, mueren. Sí, los que se mueren. Pero ahí viene el debate. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Listo, este quedó mal. Parece que somos algo así como 46 millones, pero yo no puedo asegurar eso. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a censarnos 2 años Eso le quería después? preguntar, profesor Bernate, y ¿Cuánto exministro cuesta? Henao, para cerrar este capítulo y entrar al tercer tema de la noche. ¿Qué hacer con este tema tan difícil? Yo creo que debe tomarse lo que ya se hizo y a partir de una serie de criterios adicionales hacer unos aproximados. Pero volvernos a censar es una empresa nacional que demanda una gran cantidad de recursos. Además, la única función del DANE no es la de censar a los colombianos. Y un censo es una empresa que prácticamente paraliza esa entidad. Luego, yo lo que creo es que hay que explicar dónde está el defecto y hacer un estimado de lo que tenemos y que sea en 10 años que nos volvamos a censar, porque tampoco podemos ser un país que esté en un conteo permanente. Mire, yo soy eminentemente pragmático en todas las decisiones que me han tocado tomar en la vida. Yo lo que haría, pero esto es irresponsable porque no es una decisión y además no es mi especialidad, pero lo que haría es, como dice el doctor Bernat, es mirar y llegar a través de las diferentes fuentes que tengo para poder llegar a un aproximado. Pero iniciar un proceso de nuevo es muy difícil, muy dispendioso para la entidad. Esa entidad, como lo decía el doctor Bernate, no solamente tiene como función decir cuántos ciudadanos estamos, sino tiene elementos macroeconómicos fundamentales. Es la que nos dice cómo está el tema del desempleo, es la que nos dice cómo están los indicadores de exportaciones, es la que nos dice cómo están los indicadores de licencias de urbanismo. Nos está dando como el momento de calor de cómo va la economía. Y esos temas también son fundamentales para saber a través de políticas públicas qué hacer. Si la economía está saliendo mal, porque hay, por ejemplo, caída de licencias, esos datos del DANE son fundamentales para hacer políticas contracíclicas. Si efectivamente no se están construyendo obras civiles, pues el DANE es la que dice si se están construyendo o no se están construyendo. Entonces, yo creo que hay que buscar una alternativa pragmática que nos permita llegar lo más cerquita de lo que somos los Y le sumamos los venezolanos. Ah, sí, porque además vamos a llegar entre 3 y 4 millones de venezolanos. Mucha gente dice, hagamos un nuevo censo para que contemos a los venezolanos, que visto lo visto, por cierto, ahora vamos a hablar de Venezuela, no se van a ir. Pero eso era algo que tú, cuando hiciste los pronósticos, no podías tener en cuenta. Tú no hubieras imaginado una diáspora hacia Colombia con semejante magnitud. Entonces, las proyecciones son válidas, pero siempre puede atravesarse algo en el tiempo que haga que lo que tú pensaste que iba a suceder, porque esas proyecciones se basan sobre unos cambios mínimos en el ambiente, que las familias iban a sostenerse en el ritmo de la familia del año 93, papá, mamá, 2 hijos. Pero el mundo cambió, la sociedad cambió y, por ejemplo, Colombia recibe, según dicen las cifras, 4 millones de venezolanos de una sola vez, que tienen que ingresar al sistema de salud o al sistema de educación, al sistema de vivienda. Entonces, sí, en conclusión yo haría lo mismo. Tratemos de llegar a lo más que podamos, cojamos la mayor cantidad de elementos y esperémonos 10 años, porque no podemos ser un país también en constante actividad de censo. Bueno, último tema de la noche. Venezuela se denuncia en la zona rural de Cúcuta, en el corregimiento de San Faustino, en la frontera con Venezuela, el arribo de por lo menos 60 uniformados venezolanos de la Guardia Nacional quienes habrían amenazado a los llamados pipineros, Erika, que son estos vendedores informales de gasolina, de contrabando en este sector. Pero también a la población, la gente dice que también a los ciudadanos. Sí. Así es, se está confirmando, hay una comisión militar que ha viajado a la zona para verificar y parece ser que lo que denuncia la gente es verdad. Y esta incursión militar venezolana se da en un ambiente de crispación por lo que está ocurriendo en Venezuela, donde los días pasan y la solución pues todavía no salta a la vista. La Cancillería dice que es un acto provocador porque quieren los venezolanos que Colombia aparezca como un país agresor para justificar cualquier situación. Claramente la frontera se calienta cada día más y Maduro está evidentemente jugándose sus cartas. Y la posibilidad de activar allí un conflicto pues con Colombia siempre ha estado latente en medio de la difícil situación. Exministro Henao. Mire, esto hay que analizarlo en conjunto. En conjunto, ¿qué significa? Hoy veía 2 bandos con posiciones diferentes frente a Venezuela. Uno, la Unión Europea señalando que la política de Trump ha sido equivocada frente a Venezuela, que parece un hombre saliendo con un revólver mirando cuándo dispara y cuándo no dispara, cuándo desenfunda y cuándo no desenfunda.
y la política también en la visita de la vicepresidente Marta Lucía, en las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, que estamos listos para responder cuando sea necesario, no solamente en apoyo militar, sino también en entrenamiento a militares y en venta de armas. Colombia está en un sándwich que lo único que puede perder son los ciudadanos de a pie, como lo están perdiendo los pimpineros, como lo está perdiendo la zona rural, por la sensación de inseguridad que está viviendo, por ejemplo, Cúcuta, con el aumento del deseo colombianos. Entonces, es muy preocupante, sin lugar a dudas.